Muy buenos días. Seguimos con la lectura de este libro, Inteligencia Espiritual en los Niños, de Francesc Torralba. Hoy corresponde leer el segundo apartado, cuyo título es Lo espiritual en la educación. Son las páginas 34 a la página 42. ¿Cómo identificar la espiritualidad potencial que existe en el niño? ¿Hay algún sistema objetivo de medición? En el caso de que exista, ¿cómo activarla? Y al activarla, se puede ser neutral o inevitablemente se articula a partir de un conjunto de símbolos, de rituales y de pautas que pertenecen a una tradición religiosa o espiritual de la humanidad. Reivindicar lo espiritual en la educación es un residuo del pasado o una fuente de innovación y de progreso. Se puede educar la inteligencia espiritual sin sucumbir a la deriva doctrinal o al subjetivismo del educador. Se acumulan las preguntas en la mente del lector. El autor es incapaz de prever la batería de cuestiones que despierta un capítulo dedicado a lo espiritual en la educación, pero entiende que su función radica no solo en ofrecer algunas respuestas al lector, sino en conducirlo a nuevas preguntas, a territorios inexplorados. De entrada puede resultar artificial, incluso un contrasentido, unir el vocablo educación con espiritual. Para algunos esta asociación de palabras despierta muchas sospechas y suspicacias, recuerdos de infancia no precisamente agradables. Ello se debe en parte al concepto extremadamente limitado de educación y de espiritualidad que subsiste en el imaginario colectivo. Como trataré de mostrar a lo largo del libro, dice Francesc Torralba, educar es despertar a la persona, acompañarla para que adquiera el máximo nivel de conciencia. Consiste en desarrollar todo su potencial innato, ayudarla a hacer lo que está llamada a hacer. Aunque frecuentemente la palabra educar se ha utilizado como eufemismo para adoctrinar, dirigir, censurar, limitar, coaccionar o simplemente informar. Me parece necesario aclarar desde el principio el significado que cuanto menos está en la mente de quien escribe este libro. También la palabra espiritual es objeto de suspicacias y de incomprensiones. En ocasiones se la asocia con lo dogmático, con el temor de Dios, con la censura y la limitación de lo emocional, con la memorización y repetición de estúpidas fórmulas, así como con la castración de la dimensión íntima y sexual de la persona. Se la confunde fácilmente con el adoctrinamiento moral, con el imperativo del culto y del ritual. Es lógico que a quien parta de esta visión tan sumamente pobre de educación y de espiritualidad, le resulte imposible tolerar el binomio educación y espiritualidad. Parto de la tesis de que el ser humano es un ser cuya existencia es esencialmente espiritual y no meramente psicofísica. Esencialmente espiritual significa estar caracterizado por la conciencia, la libertad y la responsabilidad como notas constitutivas. Escribe Viktor Frankl, lo espiritual, o sea, la existencia, es algo tan forzoso y por ende tan necesario por ser esencialmente inconsciente. En cierto sentido, la existencia es siempre irreflexiva, sencillamente porque es irreflexionable. Se impone pues la tarea de demarcar los límites que separan la espiritualidad inconsciente y la consciente, límites difusos, ya que por una parte lo consciente puede ser reprimido y por otra, lo reprimido puede hacerse consciente. Siguiendo las teorías de Viktor Frankl, parto de la idea de que existe un sentido espiritual anclado en el inconsciente personal que dice relación con un sentido último, el cual, si bien puede ser experimentado y vivido conscientemente, bien puede permanecer oculto o ignorado, pero pudiendo emerger súbita e inesperadamente frente a los acontecimientos más variados. En este sentido, el niño es un ser inclinado a la trascendencia. Como dice Frankl, la teoría del ser del hombre debe quedar abierta al mundo y al supermundo, debe dejar abierta la puerta a la trascendencia, pero a través de la puerta abierta se proyecta la sombra del absoluto. También es preciso aclarar una cuestión preliminar. No existe y jamás ha existido una educación neutral, objetiva, pura, ajena a la historia y a la biografía del educador. La supuesta reivindicación de una educación neutral me parece profundamente inocente, incluso insensata. Siempre se educa desde un determinado lugar,
en un determinado contexto, desde una pirámide de valores, desde un trasfondo de convicciones y creencias, sean o no religiosas. El educador no es un artefacto técnico, una máquina aséptica, carente de vida emocional y mental. Es un ser histórico. Utiliza su lengua materna, atesora unas creencias y convicciones, y todo ello de un modo consciente o inconsciente está en el proceso educativo que lleva a cabo. Pero además, el educando, el destinatario del esfuerzo educativo, tampoco puede concebirse como un recipiente neutro, como una vasija carente de vida. Es un ser vivo, activo, dinámico, con una historia y una vida emocional, mental, social y espiritual. La educación es, antes que nada, un encuentro entre dos subjetividades. Por tanto, si la educación no puede ser un proceso neutral, porque tiene como centro de gravedad a dos seres humanos distintos y herederos de una historia, lo que se impone, según mi criterio, dice Torralba, es la toma de conciencia de los puntos de partida, explicitar lo que está oculto, lo que se da por sentado. No existe comunidad educativa neutral. No lo es la confesional, pero tampoco lo es la laica. En ambas se administran unos conocimientos que se seleccionan previamente, y en ambas se priorizan unos determinados valores y criterios éticos. Presentar una educación como neutral u objetiva cuando no lo es, ni puede serlo, me parece una falta de honestidad. Creo que lo honesto es tomar conciencia del punto de partida y explicitarlo en los procesos educativos. No es posible una educación moral aséptica, como tampoco es posible una educación de la inteligencia espiritual independientemente de la espiritualidad del educador o del entorno del educador. El niño adquiere la lengua materna de un modo irreflexivo, por imitación, aunque esto no lo priva ni lo indispone para adquirir otras lenguas, para dominarlas y hablarlas correctamente. Un niño que nace, crece y se desarrolla en un entorno religiosamente judío, será introducido en un mundo simbólico, ritual, literario y festivo propio de esta tradición. Y por lo tanto su espiritualidad infantil se verá profundamente marcada por tal origen. Pero dicha marca no determina la capacidad de esa persona para autodeterminarse, especialmente en el futuro, para hacer elecciones libres, para tomar conciencia de lo que cree, para distanciarse, si cabe, o asumir con plenitud de conciencia, si lo que durante su etapa inicial absorbió de un modo irreflexivo y preconsciente. Precisamente, ser inteligente consiste en ser capaz de efectuar elecciones buenas, en ser capaz de leer dentro, de ir más allá de la adhesión emocional y en ser capaz de pensar por uno mismo el objeto formal de las creencias recibidas. En el sistema educativo de nuestro país, él escribe en España, se parte todavía de un esquema antropológico tridimensional. Desde esta perspectiva, el niño, en tanto que persona, es un ser biológico, psicológico y social. Pero se excluye o se niega la esfera de lo espiritual, o bien se integra como una nota adyacente a lo psicológico. El debate tiene mucha hondura y trasciende el análisis psicológico, social y físico de la cuestión. En el fondo es un debate de orden filosófico, donde lo que está en el ojo del huracán es el ser mismo de la persona, su constitución más íntima. Parto de una concepción antropológica integral, holística, que incluye lo psicológico, lo social y lo somático, pero entiende que todo ello no explica, en último término, la potencialidad del ser humano. Defiendo que en él hay un fondo espiritual que debe poder administrar de modo inteligente y que incide de manera decisiva en los otros ámbitos de la persona, en su control mental y emocional, en su vida mental, en sus relaciones y también en su vida física. En el presente, muchos padres desean integrar una dimensión espiritual en la educación de sus hijos. No me refiero únicamente a los progenitores que han hecho una opción de carácter religioso o confesional, sino también a padres que pretenden desarrollar la inteligencia espiritual de sus hijos más allá de los dogmas de las religiones tradicionales establecidas. Les preocupa la educación integral y su bienestar total, y entienden que ello depende de la vida emocional, social y espiritual de sus hijos. Entienden que determinadas prácticas de orden espiritual son valiosas y necesarias para su desarrollo integral. Prácticas como la meditación, el silencio, la contemplación, la oración, la gratitud,
la conciencia plena y consideran que es bueno que las conozcan y se familiaricen con ellas. Desean ver que sus hijos viven su vida con sentido, elaboran ideales y saben tomar distancia y valorar las relaciones y las opciones que les presenta la vida. Esta opción por una educación verdaderamente integral, muy presente en países bien situados en escalas internacionales, empieza a ser reivindicada con fuerza por algunas minorías creativas que desean el máximo bien para sus hijos y el desarrollo armónico y equilibrado de su ser personal. En este terreno, las preguntas que se suscitan son múltiples. ¿Cómo es la espiritualidad de los niños? ¿Es diferente de la de los adultos? ¿Cómo expresan los niños su espiritualidad? ¿Cuán relevante es el conocimiento de la espiritualidad infantil para que los niños sean adultos responsables? Es evidente que no podemos responder apresuradamente a estas preguntas, pero sí vamos a retomarlas a lo largo del libro. Entiendo que la espiritualidad del niño no es una reproducción en pequeño formato de la espiritualidad adulta. Entiendo también que no hay una espiritualidad infantil, sino una pluralidad de manifestaciones, como ocurre con la vida emocional, la vida mental, la creatividad y la memoria de los niños. Si toda educación que aspire a alcanzar ciertas cotas de excelencia debe ser de carácter personalizado, esta tesis también puede aplicarse a la educación de la dimensión espiritual de la persona. No es de recibo la intervención anónima o despersonalizada. Escribe la psicología clínica Liz Bartoli, reconocida estudiosa de la espiritualidad infantil, que los niños poseen naturalmente una rica vida espiritual, pero que raramente se les ofrece un medio para vivirla. Dice que se puede practicar con ellos la duda fecunda, la pregunta abierta sin sucumbir al misticismo sectario, ni al materialismo ciego. Si este potencial existe en ellos, resulta necesario desarrollarlo, despertarlo y evitar la tendencia a la proyección de lo propio en lo ajeno. Muchos adultos que carecen de vida espiritual proyectan tal carencia en sus hijos y les niegan la posibilidad de vivir lo que ellos no viven. Otros desprecian este potencial espiritual o lo consideran completamente irrelevante en el desarrollo personal del niño. En ambos casos se procede inadecuadamente. Escribe el filósofo francés Michel Lacroix, autor de, no lo sé pronunciar bien en francés, que paralelamente al declive de la práctica religiosa institucional, en muchos países europeos existe una necesidad de creer en una realidad trascendente para dar sentido a la existencia. La necesidad de sentido, de trascendencia, tal como detectaron Viktor Frankl y Alfred Adler, es constitutiva del ser humano. Sin ideales no se puede vivir. Se puede subsistir, vegetar, pero no vivir humanamente. Lacroix considera que el mejor antídoto contra el discurso doctrinario y contra ciertas prácticas sectarias que se abren hueco en las sociedades postmodernas y que articulan una religiosidad puramente emocional y primaria, como la religión del consumo, el culto a la imagen o la idolatría de ciertos personajes, hecha para manipular las conciencias, en lugar de aclararlas, es transmitir a los niños un mínimo de cultura religiosa y además estimular su inteligencia espiritual, su capacidad para tomar distancia, para valorar y para discernir. Contra la tendencia a pensar que la espiritualidad es un modo de fugarse del mundo, de la historia real y de los problemas humanos, es preciso afirmar desde el principio que la espiritualidad no es una fuga. Es por encima de todo la capacidad para enfrentarse a lo real, para oponer resistencia a los mecanismos de erosión de la propia personalidad. Una persona espiritualmente inteligente tiene capacidad para discernir los distintos modelos de sentido que le presenta la sociedad, para separar, distinguir y evaluar, a la luz de sus propios criterios que ha pensado, meditado y reflexionado en soledad y en silencio. En este sentido, es una persona que presenta una actitud crítica y que, lejos de convertirse en un ser obediente, desenmascara los procesos de adoctrinamiento y de caza fundamentalista. Este fue el segundo apartado del libro Inteligencia Espiritual en los Niños de Francesc Torralba.
El apartado se llama Lo espiritual en la educación. Cada uno de nosotros nos hemos podido dar cuenta también a lo largo de estos días cómo afrontamos retos, dificultades. Lo hemos hecho desde la historia que hemos recibido, que hemos vivido. Si hemos tenido un poco más de elementos para afrontar la vida y no fugarnos de la realidad, nuestra convicción y nuestra creencia en Dios nos ayuda a poner los pies en la tierra. Los niños necesitan siempre esa ayuda. Reproducen lo que ven. Por ello es tan importante este trabajo que vamos haciendo. Que tengan muy buen día. Muchas gracias.